El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Génesis 1, verso 1. Este es el primer versículo de la Biblia, la palabra de Dios. Búsquelo ahí en la traducción que usted tenga y siga por favor atentamente lo que dice la palabra de Dios, y le ruego también toda su atención en este día, porque lo que usted va a escuchar en el día de hoy es trascendental para su vida como cristiano, para su fe, para su futuro, para su destino. Lo que vas a escuchar hoy es trascendental para tu vida, para tu futuro, para tu fe. Escuchemos cómo dice entonces la lectura bíblica. Génesis 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Dios nos bendiga. Cierre ahora la Biblia y diga conmigo. Este versículo es muy fácil, lo podemos decir hasta de memoria. Diga conmigo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, ahora con humildad y sencillez de corazón, que tú abras nuestro entendimiento espiritual. Bendícenos, Señor, por la exposición de tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo a todo aquello que es verdadero, que es sano, que es edificante, que contribuya a nuestra madurez y crecimiento espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Puede tomar su lugar, hermano. Hemos dado un título, un nombre a esta disertación. Escuche, este es el nombre que le hemos dado. Revelación del final desde el principio. Revelación desde el final, o desde el principio. Revelación del final desde el principio. Revelación del final desde el principio. ¿Cuál final? ¿Cuál final? ¿A qué final nos estamos refiriendo allí? Bueno, todo el mundo hoy está inquieto por saber cuándo va a terminar este mundo, o si este mundo tendrá fin, o si en vez de llegar al final del mundo, en realidad lo que vamos a tener es la oportunidad de entrar a un mundo sin fin. Todo el mundo está preocupado por esto. Le preguntaron inclusive a la inteligencia artificial. Ustedes saben que este es uno de los inventos más sorprendentes del género humano en este siglo XXI. Le preguntaron a la inteligencia artificial: inteligencia artificial, ¿cuándo se va a acabar el mundo? ¿Y sabe qué respondió la inteligencia artificial? La inteligencia artificial dijo: muy pronto. No dio fechas específicas, no dijo condiciones, solamente dijo muy pronto. El hecho es que aunque la inteligencia artificial haya dado esta respuesta escueta, de todas maneras impresiona que aún este conjunto de algoritmos, de software, de comandos electrónicos haya dado una respuesta como esa. Pudo haber respondido: el mundo no se va a acabar. Pudo haber respondido también la inteligencia artificial: bueno, no va a haber un final para el mundo. Pudo haber dicho: para tal fecha
creo que el mundo se va a acabar. Pero no dio ninguna de esas respuestas. Lo que respondió fue muy pronto. De todas maneras, hay una expectativa mundial. Hay una expectativa que es global en los corazones del género humano, de todo hombre, toda mujer. Y es saber a dónde van a conducir todas estas cosas. Dadas las circunstancias que hoy se están viviendo a nivel global, los conflictos, las señales, los problemas, las fricciones entre los pueblos, las naciones, los gobiernos, las culturas, las religiones. En medio de todo este caos, la gente se está preguntando, y siempre se ha hecho la pregunta: ¿será que el mundo se va a acabar? ¿Va a llegar este mundo a un final? Algo que debemos tener muy en cuenta y muy en claro es que cuando nosotros decimos el mundo se va a acabar, o ¿será cierto que el mundo se va a acabar? Nos preguntamos esto. Estas son preguntas existenciales. Usted tiene que saber claramente qué significa la palabra mundo en las Escrituras, en la Biblia. Y por lo menos, en todos los años de estudio que yo tengo como maestro de la palabra de Dios, que son bastantes, prácticamente yo desde que tengo 20 años de edad, yo me convertí al Señor. Y ya tengo 62 años. Lo que yo he aprendido es que la palabra mundo tiene varios significados. Tiene varios significados. De acuerdo al contexto gramatical en que se encuentre, así será su significado. Allá en Juan 3:16, que es el versículo más conocido de la Biblia, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí la palabra mundo está en ese verso, pero allí tiene un significado distinto. El mismo autor de ese relato evangélico escribió 3 cartas, el apóstol Juan: primera, segunda, tercera de Juan. Y allá en su primera carta, en el capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios, el Padre, no está en él. Ahí la palabra mundo tiene otro significado. Ahora, el mismo autor dice en el capítulo 5 de esa carta, la primera de Juan, al final dice: sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice: sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, desde los versos 19 hasta el final de esa carta, dice San Juan, inspirado del Espíritu Santo, dice esto. Ahí la palabra mundo tiene otro sentido. Cuando uno va, por ejemplo, a otro de los libros, otra de las cartas de la Biblia, en el Nuevo Pacto, la carta de Santiago, el hermano del Señor. Santiago dice en el capítulo 4, verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Ahí la palabra mundo que se usa allí tiene un sentido diferente. Entonces, estoy diciendo a aquellas personas que leen la Biblia y de pronto no tienen entendimiento espiritual de ella: antes de usted saber cuál es el significado de ese vocablo mundo en relación con la pregunta existencial que todo el mundo se está haciendo hoy, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Usted lo primero que tiene que saber es cuál es el significado del vocablo, la expresión mundo. A su nombre, a su nombre. Porque, como estoy mostrándoles, no siempre tiene el mismo significado.
no siempre tiene el mismo significado. Bien, esta introducción que estoy aquí dando, estoy parafraseando, es porque en el título que estoy planteando aquí, al principio de esta disertación, dice que Dios parece que ha determinado, ha revelado lo que va a ocurrir al final del mundo desde el principio. ¿Cuál es el primer versículo de la Biblia? Ese que acabamos de leer, Génesis 1:1, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, parece que Dios desde el principio, desde donde comienza su palabra revelada, Él nos ha dado a conocer lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Y yo digo que no es que parece, Dios lo hizo. Ahora, ¿por qué Dios puede hacer eso? Porque Él es Dios y Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios es eterno. Para Dios, nuestro futuro es historia. Te lo vuelvo a decir. Estas son verdades que a veces uno como que le explotan la mente, ¿no? Para Dios, nuestro futuro nuestro, para Dios es historia. Un periódico de ayer, como decía esa canción de hace mucho tiempo, ¿no? Para Dios el porvenir ya está revelado. ¿Y dónde? En la Biblia. En la palabra de Dios, ahí está revelado. El asunto es que está como que envuelto en el secreto, ¿verdad? Esta revelación de estas cosas están como envueltas en el secreto, en el misterio. Yo pretendo hoy, en el nombre del Señor y con toda sencillez y humildad, porque aquí el único sabio entre nosotros es Dios. Yo sencillamente soy un intérprete de la palabra y trato de comunicar lo que yo entiendo a la luz del Espíritu Santo. Pretendo revelarles unos secretos que están ahí escondidos en ese pasaje. Y hoy pretendo que en estos minutos usted, este gran misterio acerca de lo que Dios ha revelado para el futuro, usted hoy deje de mirarlo como un misterio, deje de mirarlo como un secreto y se convierta en algo revelado, algo entendido. Amén. Dígale al hermano que tiene al lado: están hablando contigo, hermano. Gloria al Señor. Bien, ahí hay unos pensamientos introductorios que aquí mi ayudante, mi lector en el día de hoy lo va a presentar. Desde la antigüedad, cada ser humano se ha preguntado por los eventos del porvenir. Sí, esto no es de ahora, desde la antigüedad. ¿Sí? La gente se ha preguntado: bueno, ¿y qué nos depara el futuro? Algunos, inquietos por esto, se han dado a buscar las respuestas, no en Dios, sino en las ciencias ocultas, en el espiritismo, en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería. Por eso consultan el horóscopo, por eso consultan al parapsicólogo, por eso consultan al profesor, a la profesora, a la madame, ¿ven? Para que la madame le haga el trabajo y le haga conocer si le va a ir bien, si le va a ir mal en el futuro. Pero esta es una práctica pecaminosa. En la Biblia está condenado abierta y explícitamente la consulta de los adivinos, de los hechiceros, de los brujos, llámense como se llamen. No, porque es que este no es brujo, esta no es bruja, este es parapsicóloga. No, ese es el nombre que hoy le han dado para camuflar el asunto. ¿Me entiende? Ese es el nombre que hoy le han dado. Pero para Dios, esto es sencillamente practicar el ocultismo. Ahora, si tú quieres saber lo que verdaderamente va a ocurrir en el futuro, en tu futuro, tú tienes que consultar a Dios, porque Dios es el único que conoce el futuro como si fuera, ya lo dije, historia. Escuchemos.
La palabra de Dios nos revela con claridad lo que el futuro nos depara. Así que es importante que nosotros tengamos un serio y experimental encuentro con la palabra de Dios. Amén. ¿Quieres conocer el futuro? Ahí te estoy diciendo. Debes acercarte a Dios. Y la mejor manera de acercarse a Dios no es tan solo por medio de una experiencia religiosa. Como decía el hijo de este cantante famoso, Julio Iglesias, ¿no? Él tenía un hijo, o tiene un hijo, Enrique, y él inventó una canción. Es una experiencia religiosa. No, mira, para conocer a Dios no se necesita una experiencia religiosa. Tú tienes que tener una experiencia con su palabra. Hay gente que le gusta criticar mucho la fe cristiana, le gusta criticar la Biblia, ¿ves? Y ellos dicen, eso que tú dices, eso es incorrecto. Y entonces yo a veces les he preguntado, pero ven acá, ¿tú por qué dices esto? Y les he preguntado, esa postura tuya, atea, agnóstica, incrédula, ¿por qué? ¿Tú te sabes algún versículo de la Biblia? ¿Te lo sabes de memoria? ¿Te lo sabes? Dime a ver un versículo de memoria. No, yo no soy como tú, que tú te sabes la Biblia de memoria. Yo no soy teólogo, pero sabes que yo sí sé que la Biblia dice, ayúdame que yo te ayudaré. ¿Dónde? Esas son las críticas verdes que a mí me dan hasta risa, porque yo digo, vea, los pájaros disparándole a las escopetas. Vea, mi hermano, usted no le puede enseñar a nadar a un pescado. Ahora, si tú quieres criticar algo, quieres cuestionar algo acerca de la fe cristiana o de la palabra de Dios, métete a estudiar la palabra de Dios, experimenta lo que es tener un encuentro personal con la palabra de Dios. A su nombre. Mientras tanto, cállate la boca porque eres un pobre ignorante. Y la única manera que puedes liberarte de esa ignorancia es conociendo la verdad. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará ¿qué? Libre. La única manera de escapar de la esclavitud de la ignorancia es que usted se ponga a estudiar la palabra de Dios y tenga con la palabra de Dios un encuentro personal, experimental. Para la gloria del Señor, hace ya 42 años que yo lo tuve. Y cada día me maravillo más de lo que el Señor nos puede enseñar a través de su palabra. A su nombre. Continuamos. Conozcamos desde el principio de la Biblia lo que Dios realizará en el futuro. Bien, desde el principio vamos a conocer entonces los secretos que Dios ha revelado ahí en ese pasaje, en ese versículo de la Biblia. Ahora, veamos primero así, abuelo de pájaro. ¿Cuáles son las tres cosas que Dios ha revelado desde el principio acerca del futuro, del final? Número 1. Desde el principio, Dios revela el tiempo que empleará para la restauración de todas las cosas. Amén. Desde el principio Dios revela el tiempo que Él va a emplear para restaurar todas las cosas. ¿Cómo que va a restaurar todas las cosas? Claro, tú no ves que todas las cosas están desordenadas, están en caos en el día de hoy. Mire la familia, mire las naciones, mire los pueblos. ¿Tienen paz? ¿Tienen seguridad? No. ¿Están bajo el orden de Dios? No. Están en caos. Están en confusión. Necesitan restauración. Número 2. Desde el principio, Jesucristo es revelado como el centro de la historia. Jesucristo desde el principio es revelado como el centro de la historia. Aquel que le da equilibrio y le da solidez a la historia humana. Nuestro Señor Jesucristo, desde el principio. Lo vamos a ver ahora. Vamos a ir descubriendo poco a poco estos secretos impresionantes. 3. Desde el principio se revela el tiempo de la manifestación de Dios a los hombres. Amén. Desde el principio se manifiesta el tiempo en que Dios se iba a manifestar a los hombres. Desde el principio. ¿Cuál principio? Hermano, el principio que tenemos aquí, en ese versículo
Génesis 1:1. ¿Cómo es que dice Génesis 1:1? A ver, ¿cómo comienza la traducción? En el principio, pues bien, de ese principio estoy hablando. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben, antes de enfocarnos en nuestro primer punto y empezar aquí a quitarle los pétalos a esta cebolla para descubrir lo que aquí el Señor nos quiere enseñar? ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia no nos llegó a nosotros desde el cielo en español? ¿Cuántos lo saben? La Biblia no nos llegó en español del cielo. Eso que usted tiene ahí son traducciones a nuestro idioma español, traducciones tomadas de 3 idiomas: el hebreo arcaico, 2, el arameo también arcaico, y el griego koiné. Dios tomó a esas 3 culturas, 2 de ellas son culturas semíticas, todas descendieron del hijo mayor de Noé. ¿Cómo se llamaba el hijo mayor de Noé? Sem. 2 culturas de estas son semíticas, descendientes de Sem. ¿Cuál? La hebrea y la aramea. Pero hay una cultura que no es semítica. Esa desciende de otras naciones, los griegos. Y los griegos hablaban su propia lengua. Pero igual, ¿me escucha esto? Ya los lingüistas, los expertos en lenguas, han dicho que el griego y todos sus dialectos se derivan del hebreo. El griego y sus por lo menos 7 dialectos diferentes se derivan del hebreo. Entonces, igual, de todas maneras, el pensamiento hebreo está acá dicho en lengua griega, sobre todo en el Nuevo Pacto, porque el Nuevo Pacto se escribe en griego koiné. El Antiguo Pacto se escribe una partecita en arameo y la mayor parte en hebreo. Entonces, si nosotros queremos descubrir las verdades que están allí en el secreto de Dios, tenemos que meternos necesariamente en la lengua original en la que se nos escribió la palabra de Dios desde el principio. Y este pasaje de la escritura fue escrito en hebreo arcaico. Es más, un dato para aquellos que no lo sabían: antes de diseñar el grafo, la manera caligráfica de escribir los 22 caracteres que conforman el alfabeto hebreo, antes de eso, estos caracteres consonánticos eran figuras, eran pictogramas, como los jeroglíficos de los egipcios, ni más ni menos. Por aquí, no sé si es aquí a mi diestra o por acá. Acá a mi diestra, ahí hay un pendón con todo el alefato o alfabeto hebreo, sus 22 consonantes, su grafo, su pictograma representativo, su valor numérico natural y su valor numérico pleno. ¿Ve? Y cuando uno va a descubrir verdades de las escrituras, necesariamente uno tiene que ir, cuando va al hebreo, tiene que ir a un cuadro como este para ayudarse, para entender un poco. Así que yo le recomiendo a aquellos que no lo tienen, tómale una foto, llévate eso y guárdalo ahí en tu celular y trata de aprender, ¿sí? En esta congregación, no de balde, esta congregación se llama Catedral Bíblica Rema Internacional. Es que aquí nuestro énfasis es enseñar la palabra de Dios tal como fue escrita. Tal como fue escrita. Y como fue escrita en sus idiomas originales. Entonces, nos enfocamos en nuestro primer punto. ¿Cómo dice? Desde el principio Dios revela el tiempo que empleará para la restauración de todas las cosas. Muy bien. ¿Dónde está revelado eso? Ahí en el pasaje.
Por eso en el pasaje, o aquí, creo que ahora sí, a mi izquierda, ahí está la publicación. Ahí a la izquierda usted puede mirar, tómele foto también a eso. O póngase en contacto con nosotros a nuestro WhatsApp para enviarle las láminas, las imágenes, las diapositivas de lo que hoy quiero compartir con usted. ¿Ve? Póngase en contacto con nosotros o póngase en contacto con nuestro asistente acá y él le hace llegar eso, o tómele una foto, como usted quiera. Ahí está Génesis 1:1 en hebreo. No solamente está en español, sino que está en hebreo, tal cual como se escribe en hebreo. En hebreo, otra particularidad que tiene es que se escriben de derecha a izquierda. No es como nuestro idioma, que se escribe de izquierda a derecha. En el hebreo se escribe de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Ok, ahora haga este ejercicio didáctico como un buen estudioso, como un buen exégeta de las escrituras. Mire cuántas palabras tiene en español primeramente. Mire cuántas palabras en español tiene Génesis 1:1. En el principio, vaya contando. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuántas palabras? 10. En español, según nuestros traductores, Reina y Valera. Bien, ahora quiero que mire acá la imagen. Ahí está el texto en hebreo. Ven, ¿cómo se dice eso que fue traducido al español en hebreo? Se dice Bereshit bara Elohim et hashamayim Ve'et Haaretz. Te lo vuelvo a decir. Por lo menos aquí, hoy, voy a tratar de que hables lenguas, por lo menos, ¿no? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et Haaretz. ¿Ya lo vistes? Así es que se lee ese verso, Génesis 1:1. Ahora te pregunto, eso sí es fácil, usted lo puede ver ahí con facilidad, porque hicimos la gráfica, la imagen, de tal manera que eso se pudiera distinguir con facilidad. ¿Cuántas palabras hay en hebreo en ese mismo versículo que en el español dice que tiene 10 palabras? Hay 7. Cuéntanos. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. 7 palabras. Están subrayadas, ¿verdad? Sí. Están subrayadas. Las puedes ver subrayadas. 7. Quiere decir que ya hay una diferencia. Ya hay una diferencia gramatical. Porque no es igual, la traducción no es igual al número de palabras que se tradujeron al español. En el hebreo no es igual. Hay menos palabras. ¿Cuántas palabras dice que hay? En hebreo, ¿cuántas? 7. Bien. Ahí hay unas explicaciones que usted debe ponerle toda la atención posible. Ahora, esta producción, este video, esta conferencia usted la puede ver cuantas veces usted quiera. Entre a nuestra plataforma en Facebook y allí va a quedar la grabación del video allí. Y ahí usted la va a ver. Bien. Ahí hay unas explicaciones que nos amplían, ¿sí? Que explican qué significa esto de que Dios, desde el principio, Él estableció un tiempo para restaurar todas las cosas. A ver, escuchemos. Esto está indicando por el número de palabras de este pasaje. ¿Qué es lo que está indicando el número de palabras de este pasaje? Que ya son, ya les dije, en el idioma original, ¿cuántas son? 7. ¿Qué es lo que indica esto? Tiempo. Que hay un tiempo. Hay un tiempo. Incluso
entérese, 7 es el número de Dios, el número de la perfección divina. 7. Ahora, le voy dando una idea, ¿no? Le voy dando una idea para que usted vea cómo Dios, este número, realmente revela su perfección. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Según Génesis capítulo 1, usted puede ver allí, ¿en cuántos días Dios hizo todo lo que dice allí que Dios creó? ¿En cuántos días? 7. Lo hizo en 6 y en el séptimo dice que reposó. Lo hizo en 6. Dice que y en el séptimo reposó de toda su obra. 7. Ahí lo ve. Y este número es muy frecuente en las escrituras, sobre todo en estos temas que enseñan acerca del futuro. Dios diseñó un plan de restauración para su pueblo Israel de 70 semanas de 7 años. 70 semanas de 7 años. Se llama el plan profético de Daniel, capítulo 9, del verso 24 al 27, el plan profético para la restauración de su pueblo Israel. No es casualidad. El 7 es el número de Dios. 7 nos indica aquí en este texto que hay un tiempo, ¿ve?, que Dios estableció para no solo hacer toda su obra, sino para restaurar el daño que le hizo el ángel, el querubín caído, Luzbel, el daño que le hizo en la creación, el daño que le hizo al hombre. Entre Génesis 1 y 2 hay una brecha histórica de tiempo. Hay una brecha histórica de tiempo en el que se nos empieza a decir en el verso 2 las consecuencias que sufrió el globo terráqueo y aún el universo y el mismo hombre, las consecuencias de la caída del cielo de ese querubín, de ese ángel llamado Luzbel. En el verso 2 dice, y la tierra estaba, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y dice, y las tinieblas se cernían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, ¿de dónde salió ese caos? ¿De dónde salió esos vacíos? ¿De dónde salió esa oscuridad? ¿De dónde salió ese desorden? Eso fue consecuencia de la expulsión del querubín llamado Luzbel y una tercera parte de los ángeles que Dios creó. Esa fue la consecuencia que dejó una tierra en caos, una tierra desordenada y vacía. Nosotros no podemos asumir que Dios, cuando empezó a crear todas las cosas, Dios las hace en desorden, porque Dios es perfecto y lo que Dios hace nunca lo hace en desorden. La obra de Dios es perfecta. Entonces empezamos a ver en el verso 3 que todo ese caos, todo ese desorden que le provocó el querubín y su caída, Dios comienza otra vez a reordenarlo. Entonces, donde hay oscuridad, Dios comenzó a poner luz. Donde había vacío, Dios comenzó a llenarlo. Donde había caos y desorden, Dios comenzó a poner todas las cosas en su sitio, en su lugar, como lo había hecho en el principio. A su nombre, ¿eh? Hay un pasaje que me respalda a mí en esta inferencia que yo le estoy explicando. Mire, vaya allá al libro del profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 45, el verso 18. Publíquelo ahí, hermano, para que los hermanos lo vean. 45, 18 lo podemos leer incluso. Vamos a leerlo a favor de todos. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. El que la hizo y la ¿qué? Dice que no la creó en vano. Es decir, vacía. Como dice el verso 2, que ya estaba la tierra. En el verso 2 ya dice eso. Quiero que usted subraye ahí la expresión, la hizo y la compuso.
Oye, tú compones algo es porque está, ¿cómo? Está desordenado, está en caos, está desordenado. Si eso no fuera así, entonces ¿por qué el profeta dice eso inspirado del Espíritu Santo? Que lo que pasa es que el texto está respaldando el hecho que entre Génesis 1:1 y del 2 en adelante, o del 3 en adelante, Dios comenzó a reordenar lo que en el principio había hecho perfecto, pero que ese desorden que este querubín le creó en su casa, él lo tuvo que empezar otra vez a poner en orden. Y eso hace Dios también en nuestras vidas, ¿sabes? Cuando tú conoces al Señor de verdad, de una manera genuina, personal, Dios comienza a poner orden en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tus finanzas, en tus negocios, en tu conducta. Dios, todo lo que está en caos, en desorden, Dios comienza a ponerlo en orden. A su nombre, porque la Biblia lo enseña. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Alabado sea el nombre del Señor. Continuamos. Esto está confirmado por el número de letras Aleph que aparecen en el texto. Este es otro detalle que usted puede observar también ahí en la imagen. Este es otro detalle que puedes observar en la imagen. En el alfabeto hebreo, o mejor llamado alefato hebreo, hay 22 caracteres. Todos son consonantes. La primera se llama Aleph y la última se llama Tav. Tav o Tau. Usted lo puede ver. Aleph, la primera, la última se llama Tav. Todas son consonantes. Todas son consonantes. Además de esto, ellas tienen valor numérico. Ellas tienen valor numérico. Así la Aleph tiene un valor de 1. La que sigue, que se llama Bet, tiene un valor de 2. La que sigue, 3. Y hasta la letra número 10 tiene valor unitario, 10. Pero de la letra 11 en adelante, la letra 11 en adelante ya no es un valor unitario, sino por decenas. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hasta llegar al 100. La letra 100, que es la letra Kof, el valor numérico es 100, es la letra Kof. Ya no vale 101, no, sino que vale 100. Y la que sigue, 200. Entonces su valor hasta la última, que es la letra 22, tiene un valor ya es por centenas. 100 la Kof, Resh 200, Shin 300, la última Tav 400. Bien. Estas letras tienen un valor numérico. Aquí estamos diciendo que sabemos que son 7000 años, un periodo de 7000 años, porque hay en el texto, hay 7 letras Aleph. Y la letra Aleph tiene un valor numérico de 1 o 1000. Y esto lo podemos corroborar mirando lo que escribe el apóstol San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 5. Allá hay un texto que lo podemos leer. Segunda epístola de San Pedro, apóstol, capítulo 5. ¿Cómo dice allí el pasaje? Dice: porque para Dios, dice San Pedro, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La expresión que se usa allí en Génesis capítulo 1 para referirse al primer día, al segundo día, al tercer día, cuarto, quinto, sexto, séptimo. La expresión hebrea yom es posible que no se refiera a un día de 24 horas, sino que sean días por lo menos de ¿cuántos años? 1000 años. Entonces, en el diseño temporal
que Dios usó para su creación, es posible que esos 7 días no sean 7 días literales de 24 horas, sino que sean días, o mejor, milenios. 7.000 milenios. 7.000 milenios, 7.000 años. Y en el calendario hebreo actual, escúcheme, estamos ya finalizando el 6º milenio. En el calendario hebreo actual, que es un calendario lunar, estamos llegando al 6º milenio, es decir, a los 6.000 años. Solo quedaría entonces 1.000 años más, que equivaldría al 7º milenio. 7º milenio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos me siguen, hermanos? ¿Están aquí? Continuamos. Ilustración. La tierra Aleph tiene un valor, la letra Aleph tiene un valor numérico de 1 o 1000. El número de palabras que aparecen en el texto inspirado son 7. Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8, me equivoqué el pasaje. Segunda de Pedro 3:8, ahí es donde dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro sabía bien claro que cuando Moisés dice, en el primer día creó Dios esto, en el segundo es posible que no eran días de 24 horas, sino milenios en realidad. ¿Sí? Milenios en realidad. Y no hay ninguna contradicción de lo que la Biblia está revelando aquí con lo que los geólogos y los estudiosos de la cronología de la Tierra han dicho. En realidad la creación no es tan vieja como dicen los científicos, como dicen los geólogos. Hoy la ciencia moderna de la genética está demostrando que la Biblia tenía la razón, que la Biblia tiene la razón. Entonces, la Biblia, sin ser un libro científico, sin embargo, cuando habla de ciencia es exacta, es veraz, es exacta, es veraz. Interesante. 7 letras Aleph coinciden con el número de palabras del mismo versículo. Cuéntelas. Ahí están metidas entre un círculo. 6 letras Aleph indican los números, el número en que Dios usó o creó todo. Porque en el 7º dice que no hizo ninguna creación, sino que ¿qué fue lo que hizo Dios? Descansó. Él reposó y pasó revista de toda su obra. Y dijo que todo era bueno y bueno en gran manera. A su nombre. Segundo. Número 2. Desde el principio, Jesucristo es revelado como el centro de la historia. Desde el principio, nuestro Señor Jesucristo es revelado como el centro. Y dije que como centro de la historia Él le da equilibrio y firmeza a la historia. No solamente equilibrio, firmeza, sino esperanza para el género humano. Esperanza. ¿Por qué decimos eso? Bueno, vamos a descubrir algo allí. Continuamos. La expresión Aleph Taf que aparece en el texto está ubicada en el centro del mismo. Ok, miren la expresión Aleph Taf, es la letra Aleph y la letra Taf. La primera y la última del alefato. Aleph Taf. Ahí está, ponga el verso ahí a la vista, en hebreo. Ustedes pueden contarla y miren dónde está ubicada la expresión Aleph Taf. Está en dos partes. Está ubicada en dos partes. Bereshit, Bara, Elohim, Et. Es la número 4. Luego sigue Hashamayi, Ved, Haaretz. La sexta está precedida de una letra. La letra Ba es la número 6. Ahí en el alefato. Pero la expresión Aleph Taf
no tiene traducción a ninguna lengua. Aleph Taf no tiene traducción a ninguna lengua. Pregunta del millón: ¿qué es, o mejor, quién es el Aleph Taf? ¿Quién es? Estamos diciendo que él es el centro de la historia. Miren en dónde está la expresión Aleph Taf la primera vez que aparece. ¿En dónde está? No está en el principio. Es la cuarta expresión. Ahí lo pueden ver. Bereshit, Bara, Elohim, Aleph Taf. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿O están perdidos más que el hijo del Inver, como decían por ahí? La expresión Aleph Taf, usted la puede ver, es la letra Aleph y la letra Taf. Es la cuarta expresión. ¿Dónde está en el versículo? Si el versículo tiene 7 palabras y esta es la número 4, ¿en dónde está entonces Aleph Taf? En todo el centro. En todo el centro. Ahora, aparece nuevamente, pero allá en la 6ª palabra y está precedida de una letra, la letra Baf. Entonces, por eso es que se lee Vet, porque está precedida de la letra Baf. Pero resulta que en nuestra traducción, Vet fue traducido al español como y, una conjunción. ¿Por qué? Nuevamente, porque la expresión Aleph Taf, aunque se encuentra más de 11,000 veces en el texto hebreo, no fue traducido al español ni a ninguna lengua, ni al alemán, ni al inglés, ni al francés, a ninguna lengua. Le preguntaron a los rabinos, a los maestros del judaísmo, ¿y por qué no lo tradujeron? Ellos dijeron, no, porque es que eso es sencillamente un simple accidente gramatical. Pero usted sabe que la gente, cuando quiere saber algo, investigar algo, la gente, y sobre todo aquellos que son inteligentes, que son precoces, no se quedan con cualquier explicación. Se comenzó a investigar y resulta que en el primer siglo hubo 2 rabinos, uno de ellos llamado el rabino Akiva, que escribió e hizo un comentario profundo sobre el significado de esta expresión Aleph Taf. ¿Y qué fue lo que él concluyó? Él lo dijo, desde el primer siglo de nuestra era cristiana, el rabino Akiva dijo, Aleph Taf es una expresión que nos habla de la intervención directa de Dios. La intervención directa de Dios no es solo un mero accidente gramatical. Está indicando los pasajes donde se encuentran que Dios está interviniendo activa y personalmente. Dios. Y la pregunta es entonces, ¿Dios quién? Nada más y nada menos que Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te lo voy a probar, que Aleph Taf es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí está demostrado, está probado matemáticamente, está probado. Continuamos. La expresión Aleph Taf tiene un valor numérico de 401, que Amén. llevado a un dígito es 5. Amén. Dije que las letras tienen un valor numérico. La Aleph vale 1 y la Taf o Tau vale 400. Tú sumas eso y te da 401. Lo reduces a un dígito y te da ¿cuánto? 5. Aleph Taf tiene un valor matemático de 5. Ahora bien, Allá hay otras expresiones, otras palabras del hebreo que tienen justamente, no coincidencialmente, sino a propósito, intencionalmente tienen el mismo valor. veamos. Existe otra expresión bíblica que también tiene el mismo valor. Es la expresión roé.
que se escribe con las letras Resh, Ayin, Hei, y su valor numérico es 5. Salmo 81. Amén. Ahí está la primera palabra, Roé. ¿Cómo se escribe Roé? Ahí están las letras. Resh, Ayin, Hei. Hei. Si tú coges esa palabra y le sumas el valor numérico a las letras, lo reduces a un dígito, te va a dar exactamente 5. Te lo demostramos. Hagamos el cálculo. Resh, 200. 200. ¿Verdad? ¿Cuál sigue? Ayin, 70. Hey, 5. 275. 2 más 7, 9. Más 5, 14. 1 y 4, 5. ¿Cuánto? 5. ¿Cuánto vale Aleph-Tab? 5. Ahora el salmista, Salmo 80, verso 1, mira cómo presenta a ese Roé. ¿Cómo lo presenta? Leamos el salmo. Oh pastor de Israel. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Oh! Pastor de Israel. Entonces, Aleph-Tab es el pastor, porque es que resulta que la expresión Roé significa o fue traducido como pastor. Pastor. Me quiere decir a mí o dirigirse a mí a veces cuando quiere hablar conmigo. No me quiere llamar por mi nombre. Me lo quiere decir en hebreo. Dígame Roé. A su nombre. ¿Y cuánto vale la expresión Roé? 5. Oh pastor de Israel. Para que te quede claro quién es ese pastor de Israel, siga leyendo el salmo. Tú que pastoreas como ovejas, ¿a quién? A José. A José, uno de los hijos que prohijó el patriarca Jacob, El que se llamó Israel. Posteriormente Dios le cambió el nombre. Oh pastor de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José. ¿Qué más dice? Que estás entre querubines, resplandece. ¿está entre quiénes? ¿Y qué son los querubines? Ángeles protectores. Ángeles. Son ángeles. ¿En dónde mora la presencia del pastor de Israel? ¿En dónde? Entre querubines. Y eso la Biblia enseña que solamente lo hace Dios. Aleph-Tab, vaya entendiendo quién es. Aleph-Tab es Dios. Aleph-Tab es Jesucristo. Aleph-Tab es Yeshua. Ese es su nombre hebreo. Yeshua. Continuemos. Aleph-Tab, Yeshua, es el pastor de Israel, el mismo Dios de Israel. El mismo Dios de Israel. Ahora bien, mire cómo comienza Génesis 1:1 en hebreo. Bereshit, Vará. ¿Cuál es la tercera palabra? Elohim. Elohim et. El escritor sagrado, Moisés, inspirado, te está diciendo de entrada que Elohim es Aleph-Tab. Elohim es Aleph-Tab. Bereshit, Bara, Elohim et Aleph-Tab. Así que se lee la expresión Aleph-Tab, se lee como et. Y esa expresión también tiene dos formas de traducirse. Aleph-Tab es traducido como letra, pero también es traducido, Aleph-Tab es traducido del hebreo como señal. Es evidente que lo que el escritor sagrado te está diciendo aquí cuando dice Elohim Aleph-Tab es que Aleph-Tab está señalado como ¿quién? Como el Elohim. Y esa expresión fue traducida, Elohim fue traducida como Dios al español. ¿Cómo dice la traducción al español? En el principio creó ¿quién? Dios. Dios. Adelante. Otra expresión hebrea cuyo valor es 5 corresponde al vocablo rabí, maestro. Rabí, que fue traducido como maestro. Pero escúcheme, rabí no es un título. Rabí
No es una designación para referirse al oficio de un maestro. No. ¿Qué es entonces rabí? ¿Qué es? Ahí lo estamos diciendo. Maestro. Rabí es un acrónimo. Rabí es un acrónimo, un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Una figura retórica. Rabí se escribe con las letras Resh, la letra Bet y la letra Yud. Resh, Bet y Yud. Viene el acróstico construido de las letras iniciales de esas tres palabras. Roé, la letra inicial es Resh. Benei, la letra inicial es Bet. Yisrael, la letra inicial es la Yud. De ahí se forma el acróstico Rabí. Entonces el Rabí, el maestro, no es solo el maestro, él es el pastor de los hijos de Israel. Tal cual como lo dice el salmista en el capítulo 80 y el verso 1. Oh pastor de Israel. Por eso fue que el Señor dijo que no se le debía llamar rabí o maestro a cualquiera, porque uno solo era el maestro, porque es que no solamente era el maestro, era el pastor, aquel que iba a velar, el guardián de las almas de todo israelita. Bueno, usted me dirá, maravilloso, ese pueblo tiene realmente un Dios poderoso, pero es que resulta que tú y yo somos parte también de ese pueblo. El mismo Dios de Israel es el mismo Dios de la iglesia de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Continuamos. Finalmente, el vocablo hebreo Elohim, que traduce Dios, también tiene un valor de 5, indicando con este que el Señor Jesucristo es el Dios de Israel. Cuando tú tomas las letras de la expresión Elohim, te vas a dar cuenta que la suma te va a dar 86. No te voy a dar más letras ni valores para que no te enredes tanto. Pero las letras que conforman la expresión Elohim que aparece allí, Bereshit bara Elohim, esa expresión Elohim también tiene un valor numérico, 86. Te suma 8 y 6, le da 14. 1 y 4, ¿cuánto le da? 5. Conclusión. ¿Quién es el Elohim de Israel? ¿Quién es el pastor de Israel? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y Él está diciendo implícitamente, los traductores, cuando tomaron la expresión Elohim, que aparece allí en Génesis capítulo 1 y 2, aparece más de 25 veces, se está refiriendo a que Él es Dios. Él es Dios, y es lo que estamos diciendo. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, está en el centro de nuestra historia y es el que le ha dado firmeza. Es el que le ha dado equilibrio y esperanza al género humano. No hay esperanza si no es en Jesucristo. En ningún otro hay esperanza. En ningún otro hay redención. En ningún otro hay salvación. Solo en Jesucristo. Adelante, número 3. Tercero, desde el principio se revela el tiempo de la manifestación de Dios a los hombres. Muy bien. Desde el principio se manifiesta el tiempo en que Dios se iba a manifestar a los hombres. Escuche, ¿en qué posición se encuentra por primera vez la expresión Al-Ektab? ¿Cuál es el número? 4. ¿Cuánto dijimos que representa cada palabra en el programa temporal de la creación de Dios? Cada palabra de Génesis 1:1 representa entonces un milenio. Y lo que estamos diciendo allí es que definitivamente al aparecer ahí como la cuarta expresión, la cuarta palabra,
Eso lo podemos asociar, lo podemos ligar directamente con el número del milenio que corresponde. ¿Sería a qué milenio? Cuarto milenio, año 4000. Pues bien, escuche esto. Un obispo cristiano llamado James Husher, un obispo anglicano, él dijo que entre Adán y Moisés 2000 años, y entre Moisés y Cristo 2000. Suma entonces de Adán a Cristo 2, de Adán a Moisés 2 y de Moisés a Cristo 2, ¿cuántos años han transcurrido? 4000. ¿Dónde dice la historia, nuestra historia, que el Señor Jesucristo nació de una virgen allá en Belén de Judea? ¿Dónde dice? Gálatas 4:4, mira lo que dice ahí el apóstol San Pablo. Gálatas 4:4. Dice la escritura allí, inspirado, el apóstol San Pablo. Pero venido el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús, Yeshua. Él es el Hijo de Dios. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que vivían bajo la maldición de la ley. Jesús de Nazaret, nuestro Señor, vino a los 4000 años de la historia de la raza humana. 4000 años. Está allí, revelado, allí. Y está en el centro. Porque es que, de una manera retórica, nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo dividió nuestra historia en antes de Cristo y después de Cristo. Aquí estamos hoy, según nuestro calendario gregoriano. Aquí estamos hoy, domingo 7 de abril del año 2024, después de Cristo. Ajá. Ahora, según el calendario gregoriano, 4000 años. Pero según el calendario judío, estamos ya terminando el milenio sexto. Y oiga bien esto. Ahí en el mismo pasaje, usted puede ver que, remítase nuevamente a Génesis 1:1. Aparece nuevamente la expresión Bet, que ya les dije que está precedido de una letra que es una conjunción, Ba. ¿Aparece en qué orden? En la letra o expresión número 6. Ahí está. Va que el pastor Carlos es un estudiante de estos precoces. Se está adelantando. Ahí está mostrándote la palabra de Dios desde el principio. ¿Cuándo va a ser la segunda manifestación del Hijo de Dios? ¿Cuándo? Al final del sexto milenio. Al final del sexto milenio. ¿La estás captando, hermano? 4000 años hasta Cristo. Y de Cristo para acá van 2000 y pico. Quiere decir que la manifestación del Señor Jesucristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Está más cerca de lo que nosotros pensamos. ¿Cuántos están preparados para esa cita con Él? Cristo viene y viene pronto, mi amado hermano. Según las Escrituras, esto está revelado desde el principio. Desde el principio. Continuemos. Aleph Tav se encuentra como la palabra número 4 en el texto, indicando así su manifestación encarnada a la humanidad. Aleph Tav aparece como la sexta expresión en el texto, indicando así su segunda aparición al género humano. Amén, amén, amén. Dos manifestaciones, una en su encarnación, según Gálatas 4:4, al año 4000 de nuestro calendario. Pero va a haber una segunda aparición del Hijo de Dios al género humano. Ahora vendrá ya es como un rey a establecer su reino.
Y eso lo va a hacer al final del sexto milenio. Según nuestro calendario, eso va a ser pronto. Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen eso? Yeshua, el Señor, apareció al final del cuarto milenio y volverá a aparecer al sexto milenio. Conclusión. Concluimos. Es increíble, es algo sobrenatural verificar que en este verso la letra número 22 en su orden es la letra Baf. Ok, miren, veamos por favor nuevamente el texto en hebreo. Contando de derecha a izquierda el número de letras que tiene el verso 1 de Génesis 1, contándola allí en su orden, la letra número 22, ahí está metida dentro de un cuadro, dentro de un rectángulo. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo pueden ver? Ahí está, 22, es la letra 22. Resulta que 22, si usted mira acá este cuadro, es la última letra del alefato. ¿Cómo se llama? Tau. Tau o Taf. ¿Qué quiere decir esto? Hay una relación. Hay una relación entre la letra 22, que es la Baf, en el orden en que aparece en el verso, y la letra 22 en el orden en que aparece en el alefato. Continuamos. Es que existe una relación entre esta letra y la número 22 del alefato, la cual es Tau. El pictograma de la Baf es un clavo y el pictograma de la Tau es una cruz. ¿Lo pueden comprobar? En el cuadro pueden mirar el pictograma de la Baf es un clavo y el pictograma de la Taf es una cruz, un par de palos allí cruzados. ¿Qué indica eso? Allá hay un mensaje, porque los pictogramas nos envían un mensaje, un significado. Lo que esto indica claramente es que aquel que sería clavado en sus manos y pies en una cruz sería el mismo que redimiría al ser humano caído. Aleluya. Vuelvan a decir esa verdad espiritual porque eso no entra tan fácil al corazón. Lo que esto indica claramente es que aquel que sería clavado en sus manos y pies en una cruz sería el mismo que redimiría al ser humano caído. ¿Quién fue aquel que fue clavado en sus manos y en sus pies con 3 clavos? Uno en la izquierda, uno en la derecha y uno en los pies. ¿Quién fue? Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Ese que sería clavado sería el mismo que nos redimiría de nuestros pecados. Aquel que une el cielo y la tierra, aquel que une a Dios y a los hombres, aquel que une lo temporal con lo eterno. Desde el principio lo vemos en este texto, Aleph Tav, es aquel que uniría los cielos y la tierra. Sexta palabra del quien es este Aleph Tav, Apocalipsis 1:8. Vamos a leer esos dos pasajes, porque ese Aleph Tav finalmente el mismo Señor testifica que es Él. El mismo Jesucristo, el mismo Señor dijo que Él es el Aleph Tav. Claro que los traductores del Nuevo Pacto no escribieron Aleph Tav porque al idioma que fue traducido fue el griego. Entonces usted va a leer allí que él dijo que él era el alfa y la omega, porque es que la primera letra del alefat del alfabeto griego es alfa y la última es la omega, las que equivalen a la Aleph y a la Tau. Escuchen cómo dice el texto. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya, su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es Aleph Tav entonces? Nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. Apocalipsis, allá hay otro pasaje que lo dice también, mismo Señor. Creo que es en el capítulo 2 o 3. Dice casi lo mismo. Yo soy el alfa
y la omega, principio y fin, primero y último, dice allí. Estuve muerto y viví. A su nombre. Está también en el libro de Apocalipsis. ¿No está la referencia allí? No. En el 21.6 también está. Bueno, leamos Leamos allí también. ¿Cómo dice? Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la yo omega, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Principio y fin. ¿Qué referencia es esa? Apocalipsis 21.6. 21:6, ahí está. Él mismo lo dijo, yo soy la Alef-Taf. Eso que los rabinos judíos no quisieron reconocer, porque es que al reconocerlo hubieran tenido que entender que Jesucristo no solamente era el Mesías de Israel, sino que Él era Dios, Dios manifestado en carne ahí delante de sus ojos. ¿Concluimos? Hay un par de preguntas para usted. ¿Lo quieres aceptar en tu vida como tu Salvador, Amén. tu Señor, tu Dios? Ya lo hicieron, ¿verdad? Por lo menos los que no lo habían hecho ya lo hicieron en este día. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a dar gracias al Señor. Yo quiero hacer un llamado a aquellos amigos que están ahí en la plataforma para que reciban a Jesús como su Señor, como su Salvador y su Dios. Diga conmigo si esta es su decisión personal. Diga conmigo estas palabras. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y tu palabra me ha inspirado en fe a creer que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios manifestado entre nosotros, primero y último, principio y fin. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego que perdones mis pecados y tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, te reconozco como mi Dios, te reconozco como mi Señor, y pido, Señor, que tú me hagas nacer de nuevo por el poder de tu Espíritu Santo. Séllame, Señor, como tu propiedad privada. Ahora, Señor, por la fe, con mi boca yo confieso que soy un hijo de Dios, por la fe en Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Y todo el pueblo dice, amén. Dios les bendiga ricamente, mis amados hermanos, Dios les guarde. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.